Muy bien, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días a cada uno de ustedes del quinto grado. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Es la segunda parte. Revisamos el cuaderno de experiencias y escribimos conclusiones de lo aprendido. En esta oportunidad vas a realizar tu cuaderno de experiencias. Y para ello vamos a desarrollar la siguiente meta. Revisar y corregir los reportes del cuaderno de experiencias de tal forma que se encuentren ordenados y reflejen lo aprendido en el proceso de indagación de investigación. Muy bien, para ello necesitamos los siguientes recursos: hojas de reuso o cuaderno, ¿no? Y también lo vas archivando en el portafolio. Lápiz o lapicero, lápices de colores, plumones, regla, etc. Lo que vas a necesitar. Y también tenemos nuestros acuerdos. Y son las siguientes: puntualidad con la asistencia y también, chicos, puntualidad con la entrega de las evidencias, sus actividades desarrolladas. O en todo caso, mencionar el motivo de la tardanza, ¿no? Si se puede llamar así. Tener sus materiales también a la mano, ¿no? Todo lo que tú vas a necesitar ese día. Participar activamente y leer detenidamente cada problema planteado, de repente algún texto, etc. Participar relacionado al tema, solo al tema, chicos, relacionado exclusivamente a eso, ¿no? Evitar estar distrayéndonos con otros temas que no tienen nada que ver con la actividad que se está desarrollando en su momento. Presentar sus actividades a tiempo, como les había dicho en el primer punto. Muy bien, chicos, recuerdan entonces que el día miércoles de la semana pasada también han elaborado, ¿no? La escritura de un cuaderno, ¿no? De una investigación, ¿sí? Entonces, también has escrito y has estado practicando, ¿no? Obviamente la caligrafía y la ortografía. Y el día lunes que hemos trabajado también en el área de comunicación, pues hemos terminado con el proceso de indagación, de que hemos leído un texto. Hoy entonces, y también has hecho un resumen, ¿cierto? Hoy te darás cuenta, ¿no? Te darás el tiempo para poder releer lo que has anotado en él. Recordar cómo fue el proceso que viviste en estas 2 semanas, que también estamos hablando del ecosistema, de las plantas, de la flora, más que todo. Valorarlo, anotar y mejorarlo si es necesario. Al finalizar estas 2 semanas de aprendizaje contarás con un cuaderno de experiencias organizado que muestra todo lo aprendido. En este caso te voy a mostrar cómo lo vas a realizar. Aquí tenemos un modelo, chicos, cuaderno de experiencias. A continuación se presenta un mapa, obviamente una idea para poder, o cómo debe tener el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que debe tener este cuaderno de experiencias? No, ahí se llama cuaderno de experiencias. En este caso puedes escoger hojas y también elaborarlo, ¿no? Investiga. En este caso vamos a hacer un ejemplo sobre el aire, pero tú vas a hacer sobre las plantas, ¿sí? Las plantas, porque también ya lo has dibujado, entonces ahí también te puedes guiar. Cuaderno de experiencias tiene como la pasta, por ejemplo, en la primera parte. ¿Cómo es el aire? En este caso sería cómo es la planta, ¿no? O la planta en específico, qué planta vas a investigar, ¿no? Problema. ¿Cómo es el aire? Ese es el planteamiento de problema. Planteamiento. Podrías suponer cómo son las plantas o cómo es el eucalipto, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Planteamiento de la hipótesis, quiere decir tus posibles respuestas al problema, ¿no? Registro de ideas previas a organizar. Al organizar, dice en organizador o texto. ¿Tiene color el aire? ¿Tiene olor? Por ejemplo, ahí se está preguntando. ¿Tiene forma el aire? ¿Dónde hay aire? ¿Lo podemos atrapar? ¿Lo podemos, no? Tocarlo. Atrapar. ¿Hay aire dentro de la bolsa?
¿Cómo crees que lo podemos demostrar? Esos son obviamente nuestro planteamiento de hipótesis aquí. ¿Sí vas? Pero en este caso ya no sería del aire, sino de las plantas. ¿Sí? Muy bien, pasamos al segundo. Plan de acción, tu plan. Anotar principalmente, dice principales acciones y materiales a usar. Esta hoja es opcional. O sea, esta segunda hoja, número 2, si deseas lo haces, si no, no lo puedes realizar. ¿Sí? Es opcional. O sea, ¿qué materiales vas a utilizar para tus acciones? Tercero, recojo de datos y análisis de resultados. Actividad número 1. Atrapamos aire, dice. Registro resultados, dibujo bolsa inflada. Por ejemplo, ahí se está comprobando esa actividad. Si atrapamos aire, ¿no? Da a entender. Entonces dibujamos una bolsa que sí hemos atrapado. El aire está dentro de la bolsa inflada. Anotar observaciones, color, dice, olor, forma, donde hay aire. Si se puede atrapar, entonces tenemos que anotar todo eso. En la número 3, o sea, en la tercera hoja, quiere decir que son los recojos de datos sobre tus resultados de tu experiencia, de tu experimento, de todo lo que estás investigando. En este caso, sobre las plantas, ¿sí? Cuarta hoja, recojo de datos y análisis de resultado, ¿no? Tenemos ahí en la actividad 2. Demostrar que hay aire en la bolsa. Registrar paso a paso ese experimento. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó después? Luego y por último. Anotar el resultado de la experiencia. O sea, en este caso sería la evidencia, lo que estás comprobando, ¿no? Listo. En la número 5, recojo de datos y análisis de resultados. Quiere decir tu evidencia. Pega un cuadro y completa o lo puedes dibujar. En este caso, como estamos hablando del aire, dice, ¿cómo es el aire? ¿Tiene olor? ¿Sí o no? Entonces vamos a ir completando. ¿Tiene forma? ¿No? Si tiene o no tiene. ¿Cuánto creéis que hay aire? Después, pues, hay, ¿no? Aire en todos lados. ¿Cómo crees que podemos demostrar esto? ¿No? Y ahí vamos marcando sí o no y por qué, todo eso. Como hay preguntas cerradas que son sí o no y preguntas, respuestas abiertas en las cuales tú vas explicando. Extraemos y escribimos conclusiones preliminares, ¿no? El aire está en todas partes porque lo atrapamos en el aula, jardín, etc., ¿no? El aire ocupa un lugar en la bolsa porque observamos esto, porque lo hemos hecho así, porque lo hemos amarrado, hemos atrapado, entonces la bolsa, por ejemplo, está inflada, etc., ¿no? Esto todo es en cuanto al aire. En este caso tú vas a hacer de las plantas. Por último, estructura del saber construido. Luego de leer texto informativo y contrastar con la hipótesis, conclusión grupal, ¿no? ¿Cómo es el aire? Todo lo que estás investigando. Recuerda que tienes que leer de una fuente confiable. Y tú ya sabes cuál es su estructura, ¿no? O qué cosa es lo que debe tener una fuente confiable. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos aquí para poder elaborar. Sobre las plantas. Entonces empezar. Si recuerdas, el cuaderno de experiencia se utiliza para realizar apuntes durante el trabajo de indagación. Y estos deben estar colocados de manera cronológica, ¿no? Primero, por ejemplo, pasó, ¿no? El día lunes, ¿no? Se trabajó así, o puede ser observé. El día miércoles, por ejemplo, pasó esto y observado de repente algún cambio, etc. Entonces, de tu planta. Hallazgos que ibas descubriendo al relacionar tu experimento con la teoría que has leído. Reflexiones, dibujos, esquemas, etc. Es decir, todo aquello que te permita llegar a la resolución del problema de investigación que te planteaste. Ahora, antes de empezar esta actividad, revisa nuevamente la meta y responde la siguiente pregunta. ¿Con qué propósito vamos a revisar o vamos a elaborar nuestro cuaderno de experiencias? Vamos a anotar entonces o vas a responder oralmente. Muy bien, chicos. Hagamos entonces una primera revisión general.
Esta primera revisión es para identificar si tu cuaderno ha respetado la estructura básica de un cuaderno de experiencias que generalmente sigue el recorrido de tu proceso de indagación. Copia la siguiente lista de cotejo en tu cuaderno y marca con una aspa según corresponda. ¿Sí? Muy bien. En tu cuaderno de experiencias es claramente identificable. De aquí también te puedes guiar para poder realizar. La carátula con un título relacionado al problema de investigación, tu nombre completo, fecha y un dibujo, todo eso tiene, ¿no? ¿Lo estás haciendo? Vamos a responder sí. El problema de investigable que puede estar acompañado por gráficos, información que justifica el problema, dibujos, fechas y hora. Entonces, si es sí, colocamos sí, si no, no. La hipótesis que vas a comprobar y que puede estar acompañada por gráficos, información que justifica el problema, dibujos, fechas y hora. También colocamos sí o no. El esquema del plan de acciones que puede incluir cómo realizarás cada acción con gráficos, dibujos y fechas y horarios en que realizarás cada acción de tu plan, ¿sí? La lista de materiales que utilizarás, planta, agua, vinagre, recipiente, etcétera, que pueden estar acompañados de dibujos. Las normas que garanticen la efectividad de tu investigación. Tus anotaciones o reportes diarios que contienen fecha y hora que las distinguen, ¿no? En qué fecha y a qué hora es donde tú estás reportando las anotaciones conforme vas observando tu experiencia, ¿no? Tus anotaciones o reportes diarios que contienen apuntes, dibujos, gráficos, fotos u otras evidencias del proceso de indagación, ¿no? Si tiene todo eso. Tiene también las conclusiones que pueden estar acompañadas por gráficos, información que justifica el problema, dibujos, fechas y horarios. Muy bien, vamos marcando entonces de acuerdo a lo que vamos leyendo. Si algo de lo mencionado en la lista no es identificable, es tu oportunidad de poder agregarlo o mejorarlo. Pero en este caso lo vas a elaborar. Puedes revisar las actividades que realizaste en los primeros días de la semana pasada. Te ayudará a recordar y recoger aquella información que no colocaste en tu cuaderno de experiencias. Lo harás súper bien, claro que sí, y hasta la fecha lo estás haciendo. Ahora revisemos el corazón, dice, de tu cuaderno de experiencias, ¿no? En esta etapa de revisión atenderás las anotaciones diarias que has realizado en función a tu plan de acción. Es muy importante que haya claridad y comprensión al ser leídas por ti y que se muestren ordenadas para que cuando vuelvas a hacer otro proceso de investigación o de indagación tengas como referente estas anotaciones. Realiza entonces los siguientes pasos para poder revisar esta parte. Paso número 1. Lee tu plan de acciones y fíjate si están desarrolladas todas las acciones en tus reportes diarios. Sugerencia. Si faltó realizar alguna acción de tu plan, evalúa si es necesario realizarlas. Coloca el siguiente subtítulo al final de las anotaciones de tu cuaderno de experiencias, después de las conclusiones, claro que sí. Comentarios sobre la experiencia de indagación. Allí explica por qué no hiciste esa acción de tu plan o si es necesario hacerlo. Por ejemplo, primer punto, no hice anotaciones sobre mi planta el día 11 de octubre. Ejemplo, porque no vi nada diferente al observado el día anterior. El día lunes 12 de octubre leí sobre la diversidad de plantas y me olvidé de colocar que mi planta, por suerte, no está en peligro de extinción. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, están hablando, dependiendo de la planta que tú estás, vas a realizar, no vas a investigar sobre qué tipo de planta. Paso número 2. Lee tus reportes diarios y asegúrate de que cada información, anotaciones, gráficos, dibujos, etc., se distinga según la fuente que tú estés averiguando. Es decir, se deben diferenciar las anotaciones que observaste en tu experimento, las anotaciones de tus reflexiones y las anotaciones que representan el análisis de otras fuentes, las actividades diarias que realizaste, ¿no? Muy aparte, ¿sí? De otras fuentes. Sugerencia, si falta mejorar, hazlo. Puedes colocar a la altura de cada tipo de información, anotación, gráfico, dibujo, etc. Un dibujo
o una frase que presente esa parte como las siguientes pueden ser: sobre lo leído del día de hoy, observación del estado de mi planta, un nuevo hallazgo, reflexión sobre, obviamente, la planta que tú estás investigando. Paso 3. Lee tus anotaciones y asegúrate de que tengan sentido completo. Sugerencia: mejóralas si es necesario con frases o imágenes que las complementen. Palabras precisas, conectores adecuados, ¿no? Por lo tanto, asimismo, además, también, etc. Esos son los conectores para poder adecuar a lo que tú estás queriendo decir. Y el uso adecuado del punto seguido, el punto aparte. Por favor, también eso te voy recordando. Por ejemplo, no tiene sentido completo la expresión un desastre, se me cayó. Punto, ¿no? En cambio, tendría sentido completo si agregas un dibujo sobre la planta que se te cayó y explicas brevemente por qué es un desastre que esa planta se te haya caído. Explicas cómo se te cayó y por qué podría ser nefasto, ¿no? Un desastre por el proceso de indagación. Agregas qué hiciste para salvaguardar el futuro del proceso de indagación que estás realizando, ¿no? Para poder terminar ese proceso de investigación. En un pequeño texto, utilizando adecuadamente los conectores y signos de puntuación, gráfico o dibujo. Si no hay espacio en hoja donde identificas ideas que no tienen sentido completo, puedes realizar las aclaraciones en el nuevo apartado que creaste. Comentarios sobre la experiencia de indagación. Paso número 4. En el nuevo apartado que creaste, comentarios sobre la experiencia de indagación, responde a las siguientes interrogantes. Después de haber vivido esta experiencia de indagación en estas 2 semanas de aprendizaje, ¿qué nuevos aprendizajes obtuviste? Sugerencia: puedes agregarle un dibujo o gráfico que te ayude a contestar esta gran interrogante. No te olvides de revisar si tu escrito tiene sentido completo, si usas adecuadamente los conectores, la coma y el punto seguido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es momento de comprobar qué tan ordenado y completo está tu cuaderno de experiencia. Esto te puedes guiar para que puedas elaborarlo. En tu cuaderno de experiencias dices claramente identificable, ¿no? La carátula. El problema de investigación, tu nombre completo, fecha y dibujo, ¿no? El problema investigable con fecha y hora puede estar acompañado por gráficos e información que justifica el problema de dibujos. La hipótesis con fecha y hora puede estar acompañada también por gráficos e información que justifica el problema y dibujos. El esquema del plan de acción, dice con fecha y hora, puede incluir cómo realizarás cada acción con gráficos, dibujos y la fecha y hora en que realizarás cada acción de tu plan. La lista de materiales que utilizarás, la planta, agua, vinagre, recipiente, pueden estar acompañados de dibujos. Las normas que garanticen la efectividad de tu indagación. Tus anotaciones o reportes diarios que contienen fecha y hora que las distinga. Tus anotaciones o reportes diarios contienen apuntes, dibujos, gráficos, fotos u otras evidencias del proceso de indagación de manera ordenada. Es decir, se diferencia el tipo de anotación. Tus anotaciones tienen sentido completo y utilizan adecuadamente los conectores y signos de puntuación. Recuerda eso. Las conclusiones pueden estar acompañadas por gráficos e información que justifica el problema, dibujos, fecha y hora. Tu cuaderno de experiencias incluye un apartado titulado, ¿no?, comentarios sobre la experiencia de indagación. En este caso es sus comentarios, que contiene adecuadamente datos aclaratorios con fechas y los aprendizajes que has obtenido al realizar la experiencia. Muy bien, entonces con la familia pues vamos a dialogar sobre la experiencia que has vivido en ese proceso de investigación, ¿no?, sobre la planta que vas a elegir. En general el tema es las plantas. En cuanto a la reflexión, vamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste sobre el uso del cuaderno de experiencias? ¿Qué dificultades se presentaron, ¿no?, en ese momento que estás elaborando este cuaderno de experiencias? Son 6 hojas o 5 hojas, puedes escogerla, que una de ellas es opcional. ¿Cómo la
lo superaste, ¿no? ¿De qué manera solucionaste si tuviste alguna dificultad? ¿Qué tendrás en cuenta siempre que escribes en tu cuaderno de experiencias? Recuerda que tienes que organizar las evidencias, todos los procesos que has vivido para hacer tu cuaderno de experiencias en estos días, en tu portafolio, y guárdalos después de compartirlo, porque seguramente lo utilizarás nuevamente para otra oportunidad, ¿sí? Entonces, muy bien.